llamamos grupo o familia, ¿no? Entonces tenemos, todo esto lo aprendimos cuando estábamos en Francia en el INETICH. Entonces parte de mis estudios me ayudaba con estas estructuras que hacíamos, lo hacíamos con las sentencias francesas del Consejo de Estado francés, pero entonces la aplicamos luego aquí a la Corte Interamericana, a las sentencias. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un concepto ahí que es sinónimo, que ve con rojo, y ese es como el padre. Y luego tenemos el sinónimo, está por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, porque puede ser el caso de desaparición forzada de persona, y otros le ponen desaparición, ¿no? O desaparición forzada nada más. Entonces son conceptos sinónimos. O puede ser tortura y coacción en las declaraciones. Entonces es sinónimo, ¿sí? Entonces, coacción física o coacción moral, ¿no? Entonces son sinónimos. Y luego vienen las derivaciones, vienen el concepto hijo, que es, como lo pueden ver ahí, es una inclusión descendente, y son conceptos que ya en el estructuralismo derivan de la misma sentencia, lo vamos a extraer. Y luego los otros conceptos de inclusiones descendentes, que son hacia abajo y hacia arriba ascendentes. Y a la derecha son conceptos relacionados, ¿sí? El concepto de un ambiente cercano. Esa es la estructura que tenemos. Bueno, entonces vamos a ver cómo lo aplicamos para hacerlo didáctico, ¿sí? Entonces, aquí lo tenemos. Es que el caso lo hicimos con la desaparición forzada, que lamentablemente, pues, yo recuerdo hace algunos años que llegué a una editorial y presenté un libro de desaparición forzada y me dijeron, no, pues es que eso no se vende. Pues yo dije, híjole, bueno, pero pues cuál fue mi sorpresa, que al pasar los años, pues fue tan popular que yo ahorita ya va en la segunda edición. ¿Qué tienen que hablar? Es que es con el formato de a ver. Es que esto tiene que ver con... A ver. Igual. Es que tiene que ver con la imagen. Me parece que es con... Ajá. A ver. ¿Se ve? ¿Más amplio o más chico? Más chico. Uy, perdón. Ahí. ¿Ya? Sí. ¿Así lo dejo? Bueno, entonces ustedes ven el concepto padre, que es desaparición forzada. Entonces encontramos sentencias que son recursos, los calificativos que tiene la desaparición forzada, qué tipo de carácter tiene la violación, qué aspectos tiene la responsabilidad internacional y qué reparación del daño. ¿Cómo lo sacamos esto? Yo no lo sabía. Es decir, la realidad es que las sentencias de la Corte Interamericana hablan de esos temas. Podría hablar de otros, pero no es el caso. Aquí de esto sabe. Y no es que yo no lo haya previsto, es que puede hablar de otros casos, pero son muy específicos que no son argumentos. Entonces, ahí está lo que dicen las sentencias. Ahora, los conceptos de inclusión descendente son recursos calificativos, los calificativos que tienen. Ahora vamos al siguiente. Bueno, ahí que tenemos, está un poco invertido porque donde dice los hijos, los descendentes, que ya es donde dice la sentencia de Honduras, ahí en el caso de la sentencia de Honduras. Bueno, primero vamos al tipo de recursos. Las sentencias dicen y dan un concepto de qué es un recurso adecuado y qué es un recurso eficaz. Esto se utiliza para la enseñanza de la realidad jurídica, ¿sí? Aquí no estamos con conceptos si están bien o están mal, no. Esto es lo que dicen las sentencias, ¿sí? Entonces,
no calificamos si fueron correctos o no, sino simplemente lo que dicen las sentencias. ¿Qué es un recurso adecuado? Y dice, está invertido, voy a leer el de abajo, dice, un recurso adecuado es cuando la función de dichos medios de impugnación dentro del sistema de derecho interno es idóneo para proteger la situación jurídica infringida. Y un recurso eficaz es el que es capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido. Es decir, ¿qué tenemos nosotros y qué han dicho las sentencias de la Corte Interamericana con respecto a muchas resoluciones que tenemos en el caso de desaparición forzada? Pues primero que tardan muchos años. Sí, el caso Rosendo Radilla, más de 30 años. Ni los nietos los conocían, muchos de ellos. Sí. Entonces, pues no podemos decir que tenemos un sistema adecuado, ¿no? Sí, es una justicia que tarda tantos años y entonces es un recurso que podemos decir no es eficaz porque no fue capaz de producir el resultado para lo que ha sido concebido. Los medios, ¿para qué fueron concebidos todos los medios de impugnación que teníamos? Bueno, pues para que pues llegara a la justicia, pudiera resolverse adecuadamente. No podemos, la conceptualización de la Corte Interamericana no son ni adecuado ni eficaz. Entonces, de esta manera, pues tratamos de enseñar, en este caso, a través de la desaparición forzada, lo que es un recurso adecuado o eficaz. Luego tenemos otros, ¿qué calificativos utiliza? Esto es muy interesante porque son delitos contra la humanidad. Este calificativo es importantísimo porque en la doctrina son imprescriptibles. Y lamentablemente en México, en la época de Fox, por la subsecretaria jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante años estuvo argumentando ante la Corte Interamericana que ya había prescrito. Fíjense los absurdos. Cuando ya había sentencias, un gran número de sentencias que decían que son delitos contra la humanidad. Con eso se hubieran dado cuenta ellos que son imprescriptibles. Y ya había casos que lo señalaban. Luego dice, atenta contra la conciencia del hemisferio. ¿Sí? Es otro concepto que utiliza en otros casos, ¿no? Ahí vemos que es la sentencia de Honduras. Y abajo, lo que pasa es que ya no ponemos la cita, pero son casos que se presentaron, no se alcanza a ver ahí, de Honduras. No tengo ahí la cita exacta, pero lo van a ver de los documentos que creo, no está. El caso es que viene la localización y lo importante es que en el sistema, en el programa que tenemos, se aprieta al donde dice delito de lesa humanidad y te lleva a la estructura de los delitos de lesa humanidad. Y entonces ahí te abre otra familia de conceptos y otras sentencias. Y si tú dices, quiero ir al concepto, a la sentencia, te lleva a la sentencia. ¿Sí? Esa es la manera como ahora lo estamos trabajando. Lamentablemente, con toda esta forma como lo tenemos ahorita, no lo presentamos para efectos de la publicación, sí aparece de esta manera. Otro concepto es un crimen de lesa humanidad. Importantísimo, porque estos son imprescriptibles. ¿Sí? El caso de del movimiento del 68, los muertos y los del 71, no se dijo que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano la declaración contra la desaparición de persona no era un tratado. Y no se quiso argumentar que era jus cogens, esto es, que sí era aplicable para el derecho interno y que era imprescriptible, no obstante que México no había todavía firmado las convenciones relativas a la desaparición de personas. Y entonces, pues estos habían sido antes de los hechos, ¿sí? Y ahorita vamos a ir a otro concepto que es muy importante, porque no se interrumpe.
esto es muy importante, la desaparición forzada, ahorita vamos a ver con otros conceptos, que aunque no sé, en el momento que lo firma México, aunque los hechos fueron en el 71 o 68, si lo firma México posteriormente, y no los han encontrado, a partir de ese momento se está cometiendo la violación, ¿sí? Aunque, porque es imprescriptible, transcurre del tiempo. Y por eso nos es muy importante estos conceptos que se utilizan en las sentencias. Y se causan graves sufrimientos a las víctimas, lo mismo que a sus familias. Esos son de los efectos. Esto es, no es solamente a los cercanos, porque más adelante vamos a ver otras sentencias, son a la comunidad. ¿Sí? Imaginen un pueblo indígena, pues no solamente afecta a los hijos, pues son los papás, los primos, sino a toda la comunidad, ¿sí? Y aquí dice, causan graves sufrimientos a las víctimas. Dice, bueno, ahí está la declaración que la dice, y sí, dice, sino también, y los efectos a la familia, a los amigos, allegados. Dice, en virtud de los diversos factores socioeconómicos y sociopsicológicos. Entonces, la reparación del daño que debe ser, porque además, una de las aportaciones que es otra estructura, dice que la reparación debe ser integral, y ahí les abre otra gama, que ¿qué se entiende por reparación integral? Y entonces son reparación material y reparación moral, y les lleva a otra estructura en donde vienen las inclusiones descendentes, los sinónimos, los conceptos vinculados. Y aquí cuando dice que también a los allegados, entonces es a la población. Y la reparación, les decía, una de las aportaciones más importantes de la Corte Interamericana al mundo ha sido la reparación integral, ¿sí? Hace unos meses el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas creó un protocolo para la reparación integral en el caso de violación de derechos humanos. Pero eso lo sacó de los criterios de la Corte Interamericana, ¿sí? Y a partir de esos criterios, ¿no? Aquí está tan chico que... ¿Sí lo alcanzan a ver? No. Ay, sí, es muy pequeño, pero... ¿Este? ¿Se ve? Sí. Bueno, qué bueno. Bueno, ahí dice que la violación de desaparición forzada es compleja. ¿Por qué? Porque implica violación, y ese es todo un debate que se dio y que ahorita les explico. Violación al derecho a la vida, violación a la libertad personal, es tortura. ¿Por qué? Porque crea sufrimientos, ¿sí? Crea también violación a la libertad, violación a la verdad, ¿sí? Violación a la debida procuración de justicia, a la debida administración de justicia. Es decir, son más de 10 derechos humanos violados. Por eso se dice que es compleja. ¿Y por qué voy a la parte que dice que es violación al derecho a la vida? Fíjense ustedes la aportación que da la Corte Interamericana, y eso se ve a través de las sentencias, ¿sí? Con un mapa que no sé si alcanza a ver, pero bueno, se ve parte de ello. Les voy explicando qué dice. Fíjense que cuando llega México a la Comisión Interamericana, no, a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ya ven que cada 2 años van a ver cuál es la situación de los derechos humanos a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces llega a México el secretario de Fox, no me acuerdo cuál fue el nombre, el primero que tuvo, ¿quién fue? ¿Jorge Castañeda? No, antes o después de él, ¿quién fue? Un abogado de la Libre. Pues sí, le voy a decir por qué. Bueno, ¿para qué nos acordamos? En la que dicen que en su honor traen su nombre, el honor de esa universidad lo traen en su nombre, pues imagínense, ¿dónde deja su honor? Pero bueno, que para eso se vea, porque es que la entrada de esa escuela de Derecho dice en el honor de sus profesores o sus estudiantes se deja prestigio de esta universidad. Y yo digo, ay Dios, pues ese secretario
le llega y dice, bueno, pues ¿qué viene a reportar? No, pues no sé, 20, 30 violaciones del derecho a la vida. Y yo en esa época estaba por allá, yo trabajaba en Ginebra, ahí en esa comisión, nada más que no podía entrar porque se supone que no podíamos más que los puros extranjeros. Bueno, el caso es que no entré, pero sí evidentemente lo veía en la cámara. Y le preguntan, no, ¿y usted cuánto? Dice, pues qué raro, dice, pues aquí tenemos 800. Y dice, ah, caray, pues ¿cómo? Dice, pues sí, mire, tenemos unos del 68 y del 71, no. Y entonces dice, sí, tenemos aquí todos estos desaparecidos. Dice, ah, no, esa es privación del derecho a la vida, o a la libertad personal. Eso no es derecho a la vida. Pero si todo el mundo se consideraba por el grupo de trabajo que era violación al derecho a la vida. Y la Corte Interamericana, en una resolución que aquí lo dice, dijo, es tanto el número de desaparecidos en América Latina que no se encuentran, que por lo tanto es violación del derecho a la vida. Y así lo calificó. Entonces ya estaba el criterio. Y estos pueden argumentar, sorprender que no, esos no consideraban porque era... Imagínense, desaparición forzada era privación de la libertad. Y no los encuentran ni tienen años. Entonces, pues, bueno, ¿y ahorita cuántos van? Más de 40,000. ¿No? Luego dicen, bueno, ¿por qué no se quejan muchos? Pues miren cómo les van a los pobres que se quejan, ¿no? Sí. Bueno, este es ese criterio, ¿no? Entonces dice, fíjense ustedes, hay un criterio de la Corte Interamericana que dice, no puede interpretarse la Convención Americana de Derechos Humanos de manera que excluya otros derechos y garantías inherentes al ser humano. ¿Por qué? Porque no querían aceptar que era complejo. Es decir, que con un acto violas varios derechos, ¿no? Ya los que acabamos de mencionar, ¿sí? Y miren, ok, otro dice, el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a la que se ven sometidas las víctimas representan unas formas de tratamiento cruel e inhumano. Esto es, ¿qué se consideraba? Se consideraba que la desaparición forzada es tortura. ¿Por qué? Porque el aislarlos e incomunicarlos de manera coactiva, dice, es un tratamiento cruel e inhumano, conceptos que utiliza la tortura, ¿sí? Y dice que hay un caso de Perú, la desaparición forzada suele conducir a la muerte, y entonces el criterio es que es violación al derecho a la vida. Y es que en materia internacional, ustedes bien lo saben, que la violación al derecho a la vida no tiene que haber necesariamente privación. Por ejemplo, en genocidio. En genocidio, pues si a una comunidad indígena la desplazan de tal manera que no permitan reproducirse, ya es genocidio. ¿Sí? Si no requieren privarse de la vida. Lo mismo en este caso, dice, no privas de la vida, pero si estás cometiendo violación al derecho a la vida, ¿sí? Si no causa la muerte, pero sí hay violación al derecho a la vida. Dice, aquí hay otro caso, dice, los efectos de la desaparición forzada se prolonga en el tiempo después de aquella en entrada en vigor. ¿Qué sucedió? Los hechos fueron antes, 68 y 71. Los instrumentos internacionales que lo regulan son la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, la Convención Americana de Derechos Humanos, etc. Fueron varios de ellos posteriores a los hechos. Pero en el momento que México lo firma y no los han encontrado, se prolongaron en el tiempo. Y entonces hay responsabilidad internacional, ¿sí? Y esto lo quería, fue por eso que se emitió este artículo, este criterio, que por cierto México pues fue parte de los que querían negar la responsabilidad internacional. Dice, la justicia tiene efectos hasta el presente,
las causas continúan pendientes, esto es, no se han encontrado, ante la jurisdicción interna hasta ahora, por lo que hay responsabilidad del Estado de Guatemala, en este caso, sigue subsistiendo al día de hoy, no se han encontrado. Y ese es otro caso muy interesante, porque fíjense que también resulta y dicen, es delincuencia organizada. Bueno, ¿y quién es el encargado de la seguridad de las personas? Si la Constitución dice que se van a garantizar los derechos humanos según el artículo 1 de las personas. Y tiene nombre y apellido. ¿Quién es el encargado de la seguridad de las personas? Pues el presidente de la República y gobernadores. Entonces, es muy claro, no digan, bueno, es que es la delincuencia organizada. No, bueno, pero ¿quién se encarga de la seguridad de ellas? Pues es responsabilidad del Estado. Y si no las encuentran, pues es el Estado. ¿Sí? Bueno, aquí hay otro caso, vamos a ver, ¿cómo andamos en tiempo? Sí, no sé que, digo, la doctora, no sé que, ¿verdad? La que tomemos en su tiempo. Bueno, entonces tenemos todavía una hora. No es cierto que ni yo hablo tanto tiempo. No, después de un tiempo ya no, ya uno no. Además van a tener preguntas para... Bueno, entonces voy rapidito, ¿no? Miren, en responsabilidad internacional, fíjense ustedes, hay una sentencia, que es el caso de Colombia, que dice, resulta que hay desaparición de personas, fueron particulares, y dice, si bien es cierto, por la desaparición directa no fue responsable el Estado, pero no los encontró. Entonces dice, es responsable por la falta de debida diligencia. ¿Qué sucedía en muchas ocasiones? Pues que presentaban la denuncia y no los buscaban. O había declaraciones de que las personas las habían visto en el norte del país y no hacían las indagatorias correspondientes en los consulados, ¿no? Y entonces lo dejaban. Y entonces ya viene la responsabilidad internacional, ¿sí? De estos hay otra, fíjense ustedes, el desconocimiento de por qué causa la responsabilidad internacional en el caso de desaparición forzada. El desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado para garantizar los derechos previstos en la Convención, ¿sí? Entonces, ¿por qué es responsable? Porque no organizó el Estado para garantizar los derechos que preveía la Convención, ¿sí? Entonces, criterios muy interesantes. Otro de responsabilidad internacional. Fíjense, se vieron impedidos para hacer uso de las garantías judiciales debido a la inoperancia de los tribunales de justicia, por lo que dichas garantías son completamente ineficaces. Y ya vimos el concepto de lo ineficaz, ¿sí? Entonces, resulta que, pues bueno, no pudieron hacer efectiva la justicia pronta y expedita, pues esas garantías judiciales no permitieron que fueran eficaces. Por lo tanto, pues entonces es responsabilidad. Luego tenemos sobre el caso de reparación del daño. No sé si lo vemos aquí. A ver, aquí se ve. Sí. Es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Viene la estructura que les mostré hace rato. Vamos a verla. Esta. ¿Ven esta? Que es como una familia representada con hijos, con primos, con tíos, y luego se asocia con otra familia. Y esa familia son, por ejemplo, reparación del daño, otra familia es la tortura, entonces se van vinculando y tienes un diagrama muy grande. Y cuando quieres buscar, por ejemplo, reparación integral, te dice, pues hay en todos estos casos reparación integral. Tortura, pues está vinculado con menores, con mujeres, entonces te hago un esquema impresionante, pero ahí estás estudiando realidades, no teoría. Ya estás estudiando sentencias. Entonces estábamos con el caso de la reparación del daño. Y dice, el pago de la indemnización comprende por daños materiales e inmateriales, además los gastos y costas e indemnización por cada uno de los familiares, ¿sí? Y luego va detallando cómo los va midiendo cada uno, ¿no?
Por ejemplo, cómo se pagan las costas, cómo se pagan los gastos, sobre todo en el ámbito internacional, que es distinto, se clasifican los gastos en el ámbito local, en el ámbito internacional, o los médicos, ¿sí? O lo que dejó ganar, que es el daño emergente o lucro cesante, lo que dejó de ganar también, ¿no? Si, por ejemplo, de los 47 desaparecidos, ¿sí? De esos 47 estaban estudiando educación, se proyectaba que iban a ser maestros de educación, cuánto hubieran ganado y tienen hijos, y entonces se hace una operación de que se hubiera vivido en la edad, en el tiempo medio más o menos de vida, y cuánto dejó de ganar esa persona que pues iba a ser profesor de escuela, y cuánto entonces debe de pagarle el Estado. Pues, bueno, son cantidades muy grandes, ¿sí? Por eso muchas veces, aunque no se permite las soluciones amistosas en materia de violaciones graves, fíjense ustedes lo absurdo, como es subyúdice el tema de la desaparición, porque no han llegado a sentencia de que el Estado-Nación determine que es desaparición. Y entonces negocian, porque como no está calificado que es desaparición, entonces negocian. Y ya se imaginarán pues las cantidades. Ahora que nadie, pues, muy pocas personas, me imagino, podrán estarle poniendo dinero, porque pues, no hay dinero que te pueda resarcir, pero ya ante los peores, pues lo mejor que se pueda, ¿no? Hay casos, aquí más aquí está lo de subyúdice, bueno, yo creo que hay todavía más sobre estas estructuras que no pudimos enseñarlas, pero en el libro electrónico, y creo que también hay versión de papel, ¿verdad? Sí, entonces va a aparecer más claro, pero el objetivo que es que a través de una organización de información por familias vamos a presentar estructura que ya están dadas, los criterios que tienen las violaciones a derechos humanos y con qué argumentos se están resolviendo. Ya les dije cuáles son importantes, les dije, por ejemplo, el caso de que son imprescriptibles, que son violaciones de lesa humanidad, entonces no prescriben, ¿no? La reparación integral, también de que es violación al derecho a la vida. Se entiende que no haya privación de la vida, no se sepa si hay privación, pero se presume que es violación al derecho a la vida. Ese es otro paso muy grande. Varios criterios que me parecen muy importantes. Yo creo que podríamos ampliar a lo mejor en la parte de preguntas. ¿Sí? Pues muchas gracias. Agradezco enormemente. Muchísimas gracias, doctor Islas, que nos hizo favor de darnos esta presentación. Como él lo ha mencionado, está el artículo que él ya en extenso participó en el libro que estamos ya a punto de, ya está en la imprenta, está a punto de salir. Ustedes podrán consultarlo con detalle, de mayor amplitud, y me parece que puede ser muy interesante. Voy a presentar ahora a la maestra Alejandra Macías Estrella. Ella me pidió que la presentara únicamente como profesora de la Facultad de Derecho, pero pues no puedo dejar de mencionar algunas de sus destacadas actividades curriculares, porque pues, la verdad es muy importante. Ella es profesora de la Facultad de Derecho, donde ha impartido clases de la materia de Derecho Procesal, Práctica Forense de Derecho Procesal Civil, Derecho Familiar, temas clásicos de Derecho Familiar, Acto Jurídico, Bienes y Derechos Reales, talleres de tesis, colaboración en los seminarios de Derecho Ambiental, Derecho Civil, Derecho Procesal. Ha coordinado conferencias nacionales e internacionales dentro de la Facultad de Derecho, ha impartido cursos de actualización de maestros de la Facultad de Derecho y Trabajo Social en temas de derecho familiar y control y prevención de adicciones, cursos de certificación para mediadores del Tribunal Superior de Justicia, diplomados de titulación de la Facultad de Derecho, con también una amplia obra escrita de derecho familiar,
premios y distinciones que ha recibido, también de la propia facultad, de la propia universidad, el reconocimiento por 10 años de servicio académico, desde luego una experiencia laboral como defensor público en materia civil y familiar, asesor jurídico de la Cámara de Diputados, proyectista, en fin, tiene una amplia experiencia. Ella también nos ha hecho el favor de preparar una presentación para ustedes, también estará su presentación incorporada en el libro que está ya por salir en unos días más, ya lo tenemos distribuido, ¿verdad? En colaboración con el maestro Barroso. Excelente, con el querido maestro Barroso Figueroa, que en paz descanse y que ha sido un maestro de todos quienes se han dedicado de alguna manera al derecho familiar, han tenido que ver con su enseñanza, ¿verdad? Desde luego, maestra, por favor, muchas gracias. Muchísimas gracias. Es para mí realmente lo digo, un honor estar aquí, porque he sido invitada precisamente por la doctora Alma de Los Ángeles Ríos. ¿Cómo quitamos esto? Resulta ser que ha sido invitada debido a que tanto la doctora Alma de Los Ángeles Ríos como el doctor Ruperto Patiño aquí presentes, el cual es una persona muy sencilla, esa sencillez que caracteriza solo a los grandes. Ha tenido cargos, actividades, digamos, nada más para mencionar una muy sencilla como la de director de la Facultad de Derecho. Y entonces ellos presentaron un proyecto PAPIME y resulta que de entre cientos de proyectos de diferentes materias científicas, de todo el conocimiento, ellos ganaron este premio. Y derivado de este premio, de este galardón, es que ellos realizan estos eventos, estos tipos de actividades, de conferencias, y entonces para mí es un honor estar aquí y mucho más acompañada por el doctor Alfredo Islas Colín, un honor conocerlo. Y me gustaría iniciar la presentación con ustedes, chicos, haciendo que se imaginen actualmente, ustedes, imagínense un mundo sin internet. Imagínense un mundo sin computadoras. Y si nos ponemos un poco más dramáticos, imagínense su vida sin celulares, sin redes sociales. Imagínense que tienen que hacer una tesina escrita con un aparato algo antiguo, conocido como máquina de escribir, cuyo teclado es difícil, es duro, y resulta ser que a lo mejor se equivocan, y entonces, bueno, no hay problema, si uno se equivoca tenemos 3 opciones para corregir estos errores. El primero de ellos es una maravillosa goma, donde corremos un rodillo, borramos la parte que nos equivocamos, con una fuerza tal que permita borrar el texto, borrar la letra, la tinta negra, pero con una delicadeza de tal forma que no haga que rompamos el papel y que el papel mismo no se mueva del rodillo, porque después tenemos que regresar, continuar escribiendo sin perder el margen, sin perder la línea. Bueno, si este método es horrible, tenemos otro segundo método. Podemos comprar en la papelería, olvídense de las grandes papelerías que existen, en una de la esquina, papelitos así de este tamaño rectangulares, con una cara blanca. Para poder corregir el error, ponemos el papelito en el rodillo, escribimos el mismo error para que se impregne de la tinta blanca, y seguimos escribiendo, haciendo chonguitos para que sí se note la letra y no se note el manchón de que se note que nos equivocamos, ¿no? Bueno, un poquito más avanzados, pensemos en que hay cintas como Durex blancas, donde podemos poner encima y volver a escribir sobre ellas para que no se note el error, ¿no? Bueno, si no les gusta tampoco esta forma de corregir un error de dedo, de teclado, pues muy fácil, sencillamente agarramos la hoja, la tiramos y volvemos a empezar, ¿no? Bueno, de esta forma,
es como los maestros de la Facultad de Derecho, no todos por supuesto, aquellos que no somos millennials, estudiamos. No había internet, no había computadoras, teníamos que hacer esta clase de trabajos. Entonces, imaginen por favor la forma en que nosotros concebimos la enseñanza, ¿no? Y entonces vamos a dar inicio a esta conferencia. ¿Por qué no se oye? No se oye. Micrófono, bueno, con micrófono. Qué raro, ¿eh? Bueno, esta tecnología, ¿verdad? ¿Se escuchan? Si la manera en que hacemos las cosas nos ha funcionado, hay que cambiarla. Es así, no hay nada malo con ello. Es un sentimiento muy arraigado en el ser humano. Aunque pueda aburrirnos o estancarnos, lo conocido nos da seguridad, comodidad, mientras que lo novedoso, por desconocido y riesgoso, puede causarnos temor, pero también puede ser atractivo y emocionante. Si nos sentimos intimidados ante las tecnologías de la información, es porque quizá no reconocemos que ya somos usuarios. Cuando usamos el teléfono, enviamos un correo electrónico o hasta cuando escribimos en el pizarrón, estamos usando tecnología. Y de hecho, lo que estamos haciendo es potenciar lo que ya sabemos hacer. No se necesitan superpoderes para ser usuario de tecnología. Más bien, como pasa con Batman, la tecnología fortalece nuestras propias habilidades. Nos convertía en no verla tanto como un enemigo a vencer, sino como una herramienta que puede aumentar nuestra capacidad. ¿Y tú, qué tecnologías ya usas actualmente para aumentar tus poderes y saberes? Tómate un momento para reconocer esos poderes. ¿Cuáles son tus saberes, tus habilidades y tus aptitudes? ¿Estarías dispuesta o dispuesto a innovar para darle mayor alcance a esos poderes? ¿Cuáles tecnologías puedes ver como extensiones de tus habilidades personales y profesionales? No se trata de que dominar las tecnologías se convierta en un problema adicional, sino de que te ayuden a resolver problemas. Una de las áreas más interesantes en cuanto a tecnologías de la información, conocidas como TICs, es la del aprendizaje en ambientes virtuales. Esto no es más que usar las capacidades de las computadoras y las redes para salvar las distancias y los tiempos. Ya no es necesario que profesores y estudiantes estén ni al mismo tiempo ni en el mismo lugar para aprender. Además, los entornos virtuales de aprendizaje permiten añadir las capacidades didácticas de la imagen y el sonido. Estos son algunos ejemplos. Visitas a museos virtuales, Bibliotecas digitales, archivos digitales, sitios de la web con recursos educativos, laboratorios virtuales y acceso remoto a laboratorios reales, simulaciones y demostraciones, videojuegos, redes de comunidades de aprendizaje con docentes y estudiantes de todo el mundo. localización geográfica y visitas virtuales a sitios de interés geográfico, histórico, ambiental, etc. Y más, mucho más. ¿Por qué no te das la vuelta por alguno de estos entornos y ves si encuentras elementos que te parezcan útiles? Como dice el experto francés Pedro. En vez de presentarnos delante de los profesores y hablar de maravillosas posibilidades que tienen una aplicación en el mundo educativo, deberíamos preguntarles qué necesidades tienen, qué problemas tienen y a partir de aquí buscar la herramienta o aplicación adecuada. Al revés. Revisa las lecturas recomendadas en el curso y busca e identifica las ideas que te sean más significativas. Te invitamos a expresar lo que hayas aprendido de la manera que más te guste, escribiendo, grabando video, haciendo una presentación o como se te ocurra. Y si te da un poco de temor usar la tecnología, no te preocupes. Es normal. Está bien tener miedo a lo que sea, pero no hay que temerle al miedo. Bueno, esto básicamente aplica mucho para nosotros los maestros, que a veces podemos sentir un cierto miedo de poder implementar estas TICs, estas técnicas tecnológicas para poder nosotros ayudar a la impartición de la enseñanza. No cabe duda entonces que vivimos en una era digital donde la inclusión de la tecnología como parte de la metodología de la enseñanza
pues es cada vez más necesaria. Es indispensable que nosotros como maestros, como docentes, empleemos no solamente métodos pedagógicos conocidos tradicionales, sino que nos auxiliemos de todas estas tecnologías conocidas como TICs para poder adentrarnos un poco más a su mundo, para poder hacer las clases un poco más amenas, no tan monótonas, no tan aburridas y hablar un poco el mismo lenguaje que ustedes hablan. ¿Qué son las TICs? Pues entonces estas las vamos a entender como tecnologías de la información y comunicación. Estas van a consistir, fíjense, en recursos, procedimientos, técnicas que los maestros vamos a usar, o ustedes al impartir también clases, para transformar pensamientos, almacenar información y poder tener con ello un mejor desempeño dentro de una cátedra. Hay veces que pensamos que solamente estas TICs se pueden utilizar en materias informáticas, pero no es así. Todo el campo del conocimiento podemos auxiliarnos por medio de ellas. Su utilización, fíjense, es un gran desafío para nosotros los maestros de Derecho, porque muchas veces pensamos que cómo utilizar tecnología en una ciencia humana, en una ciencia del derecho. Sin embargo, nosotros los abogados siempre hemos estado a la vanguardia en cualquier forma de conocimiento, en cualquier rama. Y el hecho de no utilizar o de enfrentarnos a nuevas tecnologías, por supuesto que no nos va a detener y vamos a aprender y vamos a utilizarlas estas a la hora de impartir nuestras clases. Sin embargo, para algunos en la carrera de Derecho, el uso de estas tecnologías se considera como un asunto complicado. Estamos acostumbrados a dar, a impartir o a tomar clases tradicionales, clases donde el maestro expone principalmente una serie de ideas por medio de una cátedra magistral como un proceso pedagógico en la docencia. El abogado del nuevo siglo, el abogado de esta época, debe de ser formado no solamente en la ciencia del derecho y en las ramas del conocimiento que las asignaturas mismas o nuestro programa de estudios nos dicen que debemos de hacerlas. Tenemos también que educar a los abogados y enseñarles precisamente a utilizar estas innovadoras técnicas de comunicación. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros como abogados vamos a coordinar, vamos a normar, vamos a realizar actos jurídicos relacionados con estas técnicas de información. ¿Y qué pasa si no las conocemos? ¿Qué pasa si no sabemos los alcances? Si no sabemos cómo se utilizan. Entonces nos estaremos rezagando un poco a la hora de poder impartir o intervenir en todo este gran aglomerado social tecnológico. Las universidades que nos encargamos de formar abogados tenemos un gran desafío al incorporar estas tecnologías al proceso de aprendizaje, por lo que tenemos que tener en cuenta como maestros que no solamente debemos utilizar, no es porque sea malo, pero no solamente este modelo tradicional de educación, consistente en la utilización de modelos verbalistas, memorísticos, discursivos. Tenemos que aprender a utilizar y a realizar clases que tengan modelos activos. Y es muy importante que nosotros nos auxiliemos precisamente de estas TICs para poder desarrollar esta clase de enseñanza y dar una clase más dinámica, más divertida y con una interacción estudiante-maestro. Resulta ser que también nosotros tenemos que enfrentarnos con más seguridad a todos estos dispositivos y como maestros necesitamos reflexionar en ciertos temas antes de aplicar estas tecnologías. Requerimos, por supuesto, un aprendizaje y formación previo para nosotros los maestros en el uso de las plataformas digitales. Muchas veces, como yo les dije al principio, no estamos acostumbrados a ello. Ustedes nacieron con un dedito dinámico, donde todo lo que apriete pasan cosas maravillosas. Nosotros fuimos enseñados a tener las manitas atrás y a no tocar. Entonces, quitarnos ese bloque, quitarnos esa forma de pensar, es lo que muchas veces a los maestros nos cuesta un poco de trabajo, el atrevernos a hacer estas cosas. Tenemos que idear estrategias para fomentar la instrumentación vertical y horizontal de las TICs. ¿A qué se refiere esto? Vertical es que yo como maestro vea
qué parte de la materia, qué parte de los temas de mi materia sí puedo auxiliarme con tecnologías, con estas TICs, para poder enseñarlas, para poder desarrollarlas y trabajarlas con ustedes en un salón de clase y en formas verticales, que una vez que yo ya tengo esta tecnología aplicada a mi materia, se las haga conocer a ustedes y los haga partícipes de ustedes. Esto consiste en el método horizontal. Tenemos que difundir y fomentar el uso por parte del docente y de los estudiantes de las diversas plataformas informáticas. Ustedes mejor que yo saben que todo este mundo de la informática, todo este mundo de la tecnología crece día con día y es tan vasto que es difícil llegar a conocerlo en su totalidad. Lo importante es que nosotros como maestros debemos discernir en cómo pueden ayudar estas tecnologías a dar una mejor cátedra, una cátedra más actualizada, más dinámica, más divertida, que enriquezca sobre todo el conocimiento jurídico. Tenemos también que saber cuáles de estas herramientas, de este mundo de herramientas, van a fomentar un interés de aprendizaje en ustedes. Tenemos que manejarlas de tal forma que a la hora de dárselas a conocer en clase no les resulten aburridas o no les resulten ya obsoletas. Entonces tenemos que jugar con esta dinámica. ¿Qué implica entonces toda esta tecnología para nosotros los maestros? Pues tenemos, fíjense, que avanzar en el conocimiento y aprender a conocer y a manejar estas tecnologías. Tenemos que idear cómo aplicar las TICs al desarrollo de nuestro curso. Tanto planificar la educación, la investigación y la gestión en el aula. Tenemos que conocer las posibilidades y conocimientos que ustedes tienen con estas TICs. Algo sumamente importante, tenemos que saber si nuestra universidad cuenta con los medios para facilitarnos el acceso a las TICs. Importantísimo, tener un internet de calidad. De lo contrario, pues no podemos utilizar este vasto mundo de tecnologías. Los maestros también tenemos que tomar cursos de computación, multimedia, y tenemos que tener una disponibilidad a atrevernos a usar estas tecnologías para el bien de ustedes. Tenemos que buscar información, cuestionarla, cotejarla, porque todo aquello que se maneja en el internet, pues resulta ser que ni es tan cierto, ni es tan malo, ni es tan bueno, ni es todo el conocimiento en sí. Las habilidades de las TICs que nosotros podemos conocer, para ustedes estudiantes, nosotros como maestros tenemos que pensar un tanto como ustedes. Y ustedes piensan en un mundo de 3 plataformas simultáneamente. Cuando nosotros estamos dando una clase, ustedes están viendo lo que escribimos en el pizarrón, están entendiendo lo que nosotros queremos compartir con ustedes del conocimiento en nuestra cátedra. Están asimilando, están resumiendo y como un segundo paso están plasmando lo que nosotros ponemos en el pizarrón y la síntesis de la clase que nosotros les estamos dando al mismo tiempo. Pero a la vez, ¿por qué no? En un tercer momento, también con su celular están contestando los mensajes. Entonces, su mente trabaja en un circo de 3 pistas al mismo tiempo. Y los maestros tenemos que acostumbrarnos a esta nueva dinámica de ustedes, una generación moderna y una generación tecnológica. A ustedes les va a servir todas estas habilidades técnicas para observar, para escuchar, para diagnosticar, para tomar decisiones y para participar en procesos grupales. Eso lo hemos visto a lo largo del desarrollo de nuestra clase. Los extensos contenidos que también incluyen nuestros programas de estudios a veces son tan amplios que difícilmente llegamos a culminar y ver todos los temas que nuestro temario tiene. Pero seguramente si nosotros como maestros nos ayudamos por medios de foros virtuales, de plataformas, para poder avanzar un poco más en la clase, seguramente nos vamos a facilitar la vida, tanto nosotros como maestros, como a ustedes como estudiantes. Todo ello vamos a ver que las TICs es importante utilizarlas porque van a favorecer la comunicación y el intercambio de información. Vamos a poder almacenar y procesar datos de mayor volumen de una forma más ordenada y mucho más eficaz. Tenemos un alcance de información actualizada en el momento
y vamos a mejorar, por supuesto, la calidad del aprendizaje. Las TICs como herramientas pedagógicas en el derecho, bueno, ¿qué podemos utilizar? Solamente puse una lista enunciativa porque existen infinidad de métodos, de formas que podemos utilizar. Por ejemplo, en la clase hemos utilizado el teléfono inteligente, correos electrónicos, el proyector, bibliotecas virtuales, laptops, WhatsApp, redes sociales. Todo eso es lo que hemos utilizado en clase para poder desarrollar una mejor comunicación y un mejor aprendizaje con ustedes. Las TICs como herramientas pedagógicas en el derecho tenemos infinidad. Y entonces, algunas de las que yo he utilizado con mis grupos, pues son lo que encontramos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, las redes sociales, por supuesto, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. Y últimamente nos hemos divertido un poco con el Kahoot, ¿no? Por ejemplo, a nosotros como maestros, ¿cómo nos puede ayudar estas herramientas? Nosotros, por ejemplo, yo manejo una lista de mis estudiantes y entonces tengo, por ejemplo, yo doy un 80% de valor a los exámenes, a las tareas les doy un 10% y a los ejercicios les doy otros 10%. Para no complicarnos la vida de sacar promedios, contar, hacer reglas de 3, etcétera, puedo valerme de estas aplicaciones, de esta ayuda, y entonces pongo cuánto se sacó en el parcial, cuánto de las calificaciones en las tareas y cuánto en los ejercicios. Y resulta ser que posteriormente esta misma aplicación me dice cuánto sacaron los alumnos en total en sus exámenes, cuánto en las tareas, y sin yo tener que hacer ninguna sola operación matemática, sensacionalmente me da el promedio final de cada uno de los estudiantes. Entonces esto es maravilloso. Últimamente les decía que he utilizado el Kahoot con mis grupos, que es una TIC sumamente interesante, divertida, que les gusta, donde hemos evaluado y hemos repasado parte del conocimiento que tenemos, ¿no? ¿Cómo se realiza este Kahoot? Es algo sumamente sencillo que se puede realizar con el teléfono. Y entonces, ¿cómo creamos esta forma para jugar? Aquí la tenemos, entonces entramos a esta aplicación, ponemos, por ejemplo, el nombre de la materia que vamos a examinar, ponemos qué tipo de examen es el que vamos a realizar, en este caso no es examen, es un ejercicio solamente para repasar lo visto en clase. Vamos a poner qué tipo de ejercicio o qué tipo de preguntas vamos a realizar y entonces sencillamente se teclean y nosotros podemos seleccionar qué tipo de ejercicio haremos. Si lo haremos con un ejercicio con opción múltiple en las respuestas, ponemos las diferentes tipos de respuestas que se nos pueden venir a la mente y los chicos en tiempo real contestan, se les abren la aplicación en su teléfono, yo lo tengo aquí en mi computadora, es lo que ellos están viendo, abren la aplicación y entonces podemos jugar con este tipo de programas. Y ver la cara, bueno, generalmente los trabajo en clase en equipo y entonces para ellos es mucho más divertido todavía, ¿no? Ver que el compañero se equivocó a la hora de aplicar la respuesta correcta. Y por supuesto, al final de todo esto, esta misma aplicación me dice quién quedó en primer lugar, quién quedó en segundo lugar y en tercer lugar. Y por supuesto, algún reconocimiento, algún premio pueden tener estos chicos. Bueno, aquí yo ya creé varios tipos de preguntas y entonces tengo ya mi cuestionario y vamos a ver la forma de jugar. Porque para mí esto en clase es un juego, ¿no? Se inscriben ellos, ponen su nombre, bueno, en este caso nada más son 2, me estoy poniendo yo misma, y entonces aparece el juego. Aparece la pregunta, el derecho familiar, buscas autonomía respecto de él, y entonces ellos contestan las diferentes opciones, y en el momento les dice si es correcta o no es correcta. En este caso, la respuesta fue incorrecta, y bueno, y me va apareciendo el score, y me va apareciendo el puntaje, y es una forma práctica, dinámica, que puedo jugar yo con mis chicos en clase y a la vez estamos aprendiendo. Bueno.
tenemos el round 2, pero no lo vamos a realizar ahorita, ¿no? Tenemos también otra herramienta, otro TIC que ocupamos, que es el Google Académico. Este es mucho más sofisticado y maneja diferentes versiones de documentos, artículos y todo ello relacionado con la ciencia del derecho. Tenemos este que es muy importante porque provee textos completos, textos académicos de revistas de prestigio, que aquí pueden ellos encontrar los temas relacionados, y están apuntando, ¿verdad? Los temas relacionados con los principales términos jurídicos o los principales temas. Este es otro tipo de juego que hago con ellos, donde es súper bonito que ellos vean, a lo mejor al iniciar este juego, tenemos un reloj de arena, y entonces ellos tienen cierto tiempo para poder contestar estas preguntas que estamos viendo. Se reúnen también en equipo, que esto lo hace mucho más emocionante, y están viendo cómo su tiempo, cómo su arena corre, para poder contestar y formular estas preguntas, y entonces este tipo de dinámicas les encanta. Y rompemos un poco, que también la damos, por supuesto, el método tradicional, el método de una cátedra donde solamente el maestro interviene. Rompemos la monotonía, a veces de clases tan largas, y entonces es así la forma en que yo intento impartir un poco mi clase, ¿no? Estas técnicas, estas TICs, tenemos que reconocer que no son mágicas, son un anexo, son solamente una herramienta que jamás van a sustituir, por supuesto, el conocimiento científico que el maestro imparte en sus clases. Solamente es un auxiliar que podemos utilizar nosotros como maestros para hacer una clase más dinámica, ocupando la tecnología que a los chicos les encanta hacer, y entonces tenemos nosotros que entender como maestros que nuevos estudiantes requieren de nuevos docentes. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los maestros, gracias Estrella por su interesante participación. Tenemos todavía algunos minutos para que puedan ustedes plantearle a nuestros conferencistas que amablemente han aceptado contestar algunas preguntas. Para eso estamos aquí reunidos, para un diálogo con los profesores, con los alumnos. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quieran plantear? ¿Alguna duda sobre lo que se expuso en ambas conferencias? Me parece que hay temas muy interesantes. En lo que piensan la pregunta, yo puedo comentar algo sobre este mecanismo interamericano de defensa de derechos humanos, que es de lo más importante. A mí lo que me sorprende mucho es cómo se defiende nuestro gobierno, el Estado mexicano, frente a la Corte Interamericana. Es verdaderamente muy lamentable lo que uno puede ver, ¿no? Para empezar, para que un asunto llegue a la Corte Interamericana, tuvo que haber pasado primero por todas las instancias nacionales, ¿verdad? Agotar las instancias nacionales para llegar a la Comisión Interamericana en Washington, que ahí se arme una carpeta, una especie de procedimiento de investigación, con audiencias, con testigos, en fin, se arme una carpeta. Ya cuando la Comisión Interamericana decide acusar al Estado, cualquiera que este sea, en este caso el Estado mexicano, es porque hay una enorme solidez de la acusación, hay una carpeta con una serie de elementos que hacen evidente que hay una responsabilidad del Estado. Y ver al Estado presentarse en la Corte, ¿verdad?, que no debería de llegar a la Corte, o sea, el Estado tendría que resolver el problema desde mucho antes, pero llegar a la Corte y, como decía el doctor Islas, ¿verdad?, escuchar defensas como el asunto ya prescribió, un caso de desaparición forzada, ¿no? Y ya prescribió, pues no prescribe, o sea, delitos de lesa humanidad no prescriben, ¿no? Y el gobierno mexicano pretendiendo usar como argumento la prescripción, o sea, diríamos en el derecho interno en México es una actitud chicanera, ¿no?, de los abogados mexicanos, y la verdad es que da mucha pena escucharlos, porque me parece que más, no tendríamos que llegar a la Corte, tendríamos que resolver desde mucho antes, desde la Comisión, o quizá desde mucho antes, desde las instancias nacionales, pero si no fue posible, bueno, pues cuando es en la Comisión y sabemos que hay una responsabilidad del Estado, pues tratar de satisfacer en la medida de lo posible, no esperar a tener una sentencia como las que se han dictado, ¿no?, desde la de Radillo Pacheco hasta Capa Algodonero y todas las demás que se han dictado. En fin, es simplemente un comentario para lo que están pensando. La maestra Estrella nos ha hecho favor también de dar una lección. Yo tomé nota para ver esto de Acapulco, voy a inmediatamente incorporar a mi computadora, ¿verdad? Así que muchas gracias también.
Pero a ver, ustedes, maestros, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda? Nada, de plano. Yo cuando no pregunto es porque digo, o no entendieron nada, o entendieron tanto que me preguntan. Pero allá hay una y luego acá hay otra. Sí, adelante, maestro, por favor. Sí, buenos días. Al doctor Alfredo Islas, es que nada, felicidades por su conferencia. Respecto de la plataforma, ¿es pública? ¿Es aquí en la UNAM? ¿O habló de un proyecto de Francia? ¿Está en Francia? ¿Cómo se podría acceder? Y si solamente es base de datos o tiene algunas aplicaciones en otras, o ya se han implementado en algunas asignaturas. Cuando estuvimos en la Suprema Corte de Justicia, se trató de hacer pública y no lo hicieron pública. En el Tribunal Electoral también lo trabajamos y no se hizo pública. Y creo que ya no le dieron continuidad. Nosotros lo estamos trabajando, pero todavía lo tenemos en desarrollo, ¿sí? Porque pues es amplio, hay que hacer una estructura grande y se requiere un grupo pues sobre todo estudiantes, con ellos trabajamos, ¿no? Con estudiantes. Hay una página que por otra parte yo les recomiendo, que ahí tengo algunos recursos que les pueden ser útiles. En esa página, por ejemplo, tenemos una representación teatral del caso Campo Algodonero, y entonces ahí la página se llama alfredoislas.com, ¿sí? Y en la parte donde está videos, ahí aparece pues con los estudiantes en el verano científico que tuvimos, venían de varios estados, organizamos, nos dejamos estudiar la sentencia del Campo Algodonero y la representaron y en una monografía teatral. Mucho es lo que ellos interpretaron de esa sentencia, no tenían casi guías, nomás los mismos estudiantes ellos iban representándolo. Luego lo grabamos. Luego hay otro que es un simulacro de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de la supuesta iniciativa de Enrique Peña sobre matrimonio del mismo sexo. Entonces ahí hay un debate si era contrario o no esa opinión consultiva. Es un simulacro cuando decía que el matrimonio puede celebrarse entre las personas, para evitar que dijera que fuera hombre y mujer como normalmente está previsto en otros instrumentos. Hombre y mujer está previsto en instrumentos internacionales. Entonces es un debate que se da ahí muy interesante, porque todavía no está definido en el mundo a favor de uno u otro, y los estudiantes se preparan ya sea del curso que doy de argumentación o de derechos humanos, y es como un taller que hacemos, y entonces se representa. Hay otra que estamos haciendo sobre, yo estoy en Tabasco ahora, doy clase allá, coordino un doctorado y una maestría de CONACYT, y como hay mucha agua y mucho petróleo, pero está contaminado o se está contaminando, entonces las empresas, antes públicas, ahora públicas y privadas, contaminan mucho. Entonces estamos haciendo un juicio simulado de contaminación de agua por derrame petrolero provocado por huachicoles. Y hay 3 sentencias, una de la Suprema Corte de Justicia, 2 de la Suprema Corte de Justicia, que dicen que no es responsabilidad del daño producido de Pemex. Y la última, ya usaron la tesis del Consejo de Estado francés, que consiste en que por la actividad que desempeñan, que es riesgosa, por lo tanto, entonces, y no se tomó conforme al principio de precaución y de prevención suficiente, es responsable Pemex. En ese caso resolvió así. Fue una última, ¿no?, sentencia. Pero es un debate que se da en el mundo, y bueno, lo que nosotros vemos es que llegan, sí que bueno, llegan empresas
Petróleos Mexicanos va a extraer muchos recursos, hay algunas transnacionales, pero contaminan mucho. Entonces, no hay un fondo para resarcir, ¿no? O la remediación, para la remediación. Y entonces es un problema muy grande porque todos se benefician, pero nadie paga. Y son juicios larguísimos. Entonces, estamos, pues, a través de ello, un poco impulsando. ¿Y por qué lo hacemos así? Bueno, es que es peligroso. Es decir, si uno se va y opina sobre el matrimonio del mismo sexo, a favor o en contra, se te van encima. Y si vas en la desaparición forzada, entonces, ¿qué haces? Bueno, como no lee mucha gente, pues ahí no es peligro que lea, ¿no? Pero si lo hace uno en público, entonces ahora el caso que le estoy poniendo de contaminación. Son representaciones con estudiantes, se les dan argumentos y ellos los van debatiendo, ¿no? Y bueno, hay una parte de espontaneidad muy importante porque los estudiantes mismos no se sabe, la idea es que haya contraargumentación y los mismos jueces califican y entonces todo se valora. Es muy interesante. Y ahí van a encontrar también algunas cosas que he escrito, artículos, etcétera, que puede ser pues, gratuito. ¿Sí? Gracias. Compañero, quería... Sí, adelante. Sí, buenos días. Antes de nada, igual una extensa felicitación a ambos. Me voy a permitir, si no está mal, realizar dos preguntas, una para cada quien. La primera es para la maestra. Estamos hablando de TICs, de todo el hecho de utilizar recursos tecnológicos. ¿Hasta qué grado se van a vulnerar los derechos de autor en materia de libros digitales? Con base en las pruebas, los periodos de pruebas que llegan a tener ciertos libros en plataformas como Google Books. Esa es la primera. Y la segunda, doctor, hablamos del poder como un monopolio de la violencia. ¿Quién tiene el monopolio de la violencia? Va referido al caso Culiacán. ¿Hacia dónde manejaría usted la postura comparando que la situación en Chile se declaró como un estado de emergencia por toda la serie de protestas que se alojaron en ese país? Culiacán, ¿qué postura tendría que tomar el Estado mexicano sin darle un carpetazo como ya lo hizo con los casos siguientes que fue Levarón? Después fue el golpe de Estado que maquinó o imaginó el señor López Obrador, y ahorita con la llegada de Evo Morales a Gracias. Okay. Antes de dar contestación, me gustaría, ya pudimos tener el internet directo que se vea, hacer una última dinámica con ustedes para que vean cómo se utilizan las TICs en el momento. Si me hacen favor de meterse a su celular y meterse a esta dirección menti.com y dar esta clave, por favor, para hacer esta última dinámica. Bueno, recordemos que los derechos de autor tienen dos partes importantes. De los derechos de autor se derivan dos derechos o dos grupos de derechos principales, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Mientras nosotros utilicemos estas herramientas o estos libros que están en internet, que están en forma virtual, para cuestiones académicas, sin tocar la parte patrimonial, pero dándole el crédito moral al autor de la parte de su derecho moral, sí lo podemos realizar sin ninguna clase de complicación. Pues no le entendí la pregunta. A ver si puede concretarla. Más que nada es, yo he leído algunas cosas de usted, reconozco su trayectoria, y más que nada me interesa saber la postura que, con el tema que está abordando, del tema de cuestiones de lesa humanidad, desaparición forzada, la ley que tenemos en general en materia de desaparición forzada, es cómo usted se podría pronunciar ante lo que ocurrió en Culiacán, ante lo que, bueno, la comparación que hice con Chile y el estado de emergencia que declararon, y hacia dónde podría ir una política de nuestro país en ese tipo de circunstancias donde nos ha pegado demasiado.
la verdad no entiendo la pregunta, pero en el fondo yo creo que es muy complejo la situación de lo que está sucediendo con hechos y características muy particulares cada una de ellas. No sé si se puedan comparar. No conozco de fondo ninguna de ellas y que se tiene que valorarse para efectos de poder dar una opinión pues más o menos razonable, ¿no? Entonces, por otra parte, pues yo no podría calificar menos la actuación de un gobierno cuando no tengo conocimiento de muchos elementos que hay que tener conocimiento, que es lo que está sucediendo, ¿no? De manera, no creo que pueda hacerse así a la ligera y tener que calificar cada uno de esos hechos que son tan complejos y tan distintos, ¿no? Entonces yo no podría pronunciarse sobre ello. Es grave por la violación de derechos humanos, pero habría que investigar más a fondo qué es lo que está sucediendo en cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, pues lo que todos queremos es que le vaya bien a este gobierno, al que esté, pero pues para que nos vaya bien a todos, ¿no? Que no haya tanta violación de derechos humanos, que haya estabilidad, que pues ante la situación de un posible escenario peor, pues también habría que reflexionar qué es lo que podría hacerse, ¿no? Entonces, yo no opinaría a la ligera sobre algo que me falta de muchos elementos. Si me permiten hacer una acotación al tema, porque creo que es importante, y yo diría que la diferencia que entre los periodistas, los opinólogos, los que escriben a periódicos y cualquier otra persona, la diferencia con los abogados es que los abogados, frente a un hecho que puede ser delictivo, que puede estar descrito como una conducta delictiva, solo opinamos cuando tenemos todos los elementos del expediente en la mano, porque de otra manera son opiniones al aire. Un abogado no opina de ninguna manera, esto es un delito, el culpable es fulano, el perengano, ¿no? Ahora ya en esto del señor Evo Morales, los culpables son, no tenemos ningún elemento, los únicos que tenemos son los opinólogos que de todo opinan y que nos saturan las redes con sus opiniones, ¿verdad? Y hay gente que lamentablemente recibe la opinión en el celular y la da por buena, no hace ningún ejercicio de análisis, a ver esto, de dónde salió, cuál es el dato duro que sostiene esto, ¿no? En el momento que dicen esto, ¿dónde está el dato duro que soporta esta opinión, ¿no? Entonces no nos perdamos, compañeros, no caigamos en la trampa de los opinólogos. Hagamos nuestro propio ejercicio, nuestra indagatoria, nuestra investigación, estudiemos, analicemos a fondo cada asunto que nos preocupa y tomemos la decisión, o la opinión que nos surja del estudio, del análisis. Insisto, los abogados tenemos que ser mucho más cuidadosos porque somos abogados. Y entonces, en la jurisdicción se nos enseña o aprendemos que solamente podemos opinar cuando tenemos toda la información pertinente de un expediente para dar una posible respuesta, ¿no? ¿Alguien más quisiera tener alguna participación? Ah, sí, desde luego, justamente. Gracias. De mientras, por ejemplo, podemos ver la aplicación de otra TIC, esta se llama Mentimeter, donde podemos valorar en tiempo real, hacer gráficas. En este caso se me ocurrió hacerles esta pregunta y, por ejemplo, tecnología, donde 40 de ustedes me hicieron el favor de conectarse a esta dirección y poner esta clave, y entonces la pregunta se escribe en una sola palabra, que son las TICs, y la mayoría de ustedes puso tecnología, y entonces con letra más grande está aquella opción que ustedes más manejaron. Con esto podemos darnos cuenta en tiempo real, en clase, si se está entendiendo un tema, si no se... Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Tenemos todavía unos minutos. Si no fuera así, A ver si quiere, para que vean la página, la van a poner ahorita. Y es que ahí hay varios archivos. Se llama alfredoislas.com, todo junto. Todo junto. Islas.com. Entonces ahí aparece con unos
unos libros que hemos publicado, y luego si quiere irse a videos, ahí abajo, a ver qué videos, ahí. Y ahí ven, por ejemplo, bueno, vieron ahí de artículos, capítulos de libros, los pueden bajar sobre derechos humanos, migrantes, un tema muy grave porque como trabajo entra la mayoría de los. Entonces ahí vean, por ejemplo, pero el otro me gusta más el que está, el primero es, y luego, bueno, aquí te y ese es el caso. Y es una representación del caso Campo Moderno. Y ahí lo pueden ver. Ellos mismos lo organizaron, nosotros los dirigimos, pero pueden ahí verlo, es interesante. Y sobre todo un tema tan grave como es la discriminación de la mujer. Creo que ahí hay que trabajar mucho sobre el tema, ¿sí? Sobre estereotipos, que es una de las recomendaciones. Muchas gracias. Gracias. Sí. Bueno, ok, compañeros, pues, si ya no hay más preguntas o comentarios, yo quiero, olvidé al principio hacer una mención de que, bueno, este ejercicio académico está dentro del marco del PAPIME, que desde luego recibimos y agradecemos todo el apoyo que nos dio la dirección de la facultad a través de nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, y del secretario general, el doctor Manuel Garay Garzón. Ambos nos apoyaron oportunamente, eficientemente, para que esto pudiera ser una realidad. Se han hecho varias actividades académicas en el curso del año, siempre dentro del marco de este PAPIME. Estamos por recibir ya la publicación de un libro que está en algunos 2 o 3 días más. La próxima semana seguramente ya lo tendremos, donde estarán no nada más las conferencias de ahora, sino también estarán artículos que los profesores que quisieron escribir y que pudieron incorporar sus artículos. Esta conferencia de hoy se pasó en directo a través del Facebook. Y en fin, eso es el ejercicio que significa este importante programa, que es un programa universitario, pero otorgado a la Facultad de Derecho. Y voy a permitirme entregarle a ambos conferencistas 2 constancias de agradecimiento de nuestra parte, junto con 2 bolígrafos, 2 plumas que mandamos a hacer dentro del PAPIME, pero no es cualquier pluma, es una pluma que tiene un apuntador y que tiene una USB y que les va a gustar mucho. Bueno, esto también es parte de lo que hicimos. Las constancias dicen así: la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del proyecto PAPIME PE 304319, Modelo Millennials de Enseñanza para Nuevos y Mejores Abogados, plataforma EJA, otorga la presente constancia, en este caso igual para ambos, el doctor Alfredo Islas Colín, por su participación como ponente en el ciclo de conferencias Avances Tecnológicos en la Metodología e Investigación de la Enseñanza del Derecho, con el tema Enseñanza del Derecho a partir del software de Derechos Humanos, que tuvo verificativo el 14 de noviembre del 2019 en el Auditorio Mario de la Cueva de la Facultad de Derecho de la UNAM. Una constancia similar para la maestra Estrella, para la maestra Alejandra Macías Estrella, y por su participación como ponente en el ciclo de conferencias Avances Tecnológicos en la Metodología e Investigación de la Enseñanza del Derecho, con el tema La Era Digital, Valor y Uso de las Nuevas Tecnologías Educativas, que tuvo verificativo el día 15, no, el 14, aquí está la fecha, el 14 de noviembre, bueno, se la cambiamos, del 19, en el Auditorio Mario de la Cueva de la Facultad de Derecho. Recordarles que mañana continuamos con este encuentro académico, tenemos otra conferencia, viene el doctor Wittker, no recuerdo si alguien más. Bueno, entonces por aquí tenemos el anuncio. Mañana en el mismo lugar, a la misma hora, continuamos con esto. Entonces le entrego al doctor Islas su constancia y gracias. Muchas gracias a ustedes por su compañía. Ojalá nos acompañen mañana.